El presidente del Senado de la República, el santiaguero Eduardo Estrella, se mostró a favor de una modificación a la Constitución de la República, pero con la anuencia y participación de todos los sectores sociales. Dice él, y voy a citar: yo siempre soy partidario de que se pueda tener una Constitución madura que dure mucho tiempo sin tener que modificarla, dice Eduardo Estrella. A mí me gustan más las modificaciones de la Constitución en momentos que no son electorales, y yo creo que este es un momento que nosotros debemos abordar algunos temas importantes para modificar la Constitución, ha dicho Eduardo Estrella. Yo creo que sí, en esa parte estoy totalmente de acuerdo. Cuando no hay procesos electorales, modificar la Constitución es o resultaría más fácil. Ahora, cuando habla de que la Constitución, una Constitución madura que dure mucho tiempo sin modificarla, ahí es otro asunto, porque la Constitución merece que siempre se le hagan reformas, porque también las sociedades van exigiendo algunos cambios. Y, por ejemplo, tenemos el Código Penal, que está en el Congreso, que perimió y que van otra vez a retomarlo y todo eso. Ese Código Penal necesita ser reformado. Pudiera venir ahorita uno, por ejemplo, que tiene que ver con otra índole, y habrá que reformarlo. Entonces, las reformas nunca son malas, las reformas siempre serán necesarias, siempre y cuando vayan en beneficio de las grandes mayorías, no como muchas veces los legisladores, nuestros legisladores, que son los responsables de modificar la Constitución de la República, pues buscan cómo ellos beneficiarse muchas veces, no siempre, y entonces va en desmedro de la sociedad. Ahí sí hay problemas, ahí sí no debería pues hacerse ningún cambio. Siempre y cuando sea para el beneficio de la gente, no importa que se hagan reformas incluso todos los años. Con eso no habrá ningún tipo de problema. Ahora, ese tema de si hay reelección o no, si se le permite, eso sí, porque eso ahí siempre habrán intereses marcados, políticos, intereses económicos incluso. Entonces ahí sí hay que tener cuidado. Ahora, este es el momento, como dice Eduardo Estrella, de reformar la Constitución, porque no hay un proceso electoral. El año que viene no hay elecciones. El año que viene estamos en 2022, no hay elecciones. Pero el siguiente tampoco hay elecciones en el 2023. Es decir, que aquí hay elecciones en el 2024. Te diría, bueno, pero la gente comienza a hacer campaña. Sí, una cosa que comiencen a hacer campaña o a promoverse, como hacen algunos políticos, y tienen su derecho de hacerlo, pero elecciones, cuando la gente va allí a las urnas, eso será en el 2024. Reformas, por ejemplo, de cómo elegir los jueces, reformas de cómo elegir al Ministerio Público. Esas son reformas necesarias, presidente del Senado, que no pueden esperar mucho tiempo. Entonces, ese tipo de cosas sí deberíamos tenerlo más constante en la República Dominicana. Así que ese es el llamado que hace Eduardo, que apoya modificar la Constitución bajo un acuerdo de nación. Siempre se ha querido hacer eso. Leonel Fernández, en la modificación que promovió de 2010, pasó lo mismo, y sin embargo quedaron muchas lagunas ahí, y que hay que todavía fue supuestamente una de las mejores constituciones, supuestamente, pero sí hubo ciertos, diríamos, ingredientes, elementos nuevos, por ejemplo, como el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional de la República. Esos fueron órganos importantes que se introdujeron allí. También el Defensor del Pueblo, ya con con más poder y ya de manera más clara en nuestra Constitución. Es decir, que hubo algunos cambios significativos. Ahora falta
Lo del Código Penal, que sin duda alguna, lo del aborto, que si va o no, esos son temas espinosos, son temas que tendrán que buscarle un bajadero a eso. Y yo creo que, por ejemplo, el que dice que cuando está en peligro la vida de la madre, creo también que sería la parte más saludable, porque la gente siempre habla de la criatura que viene, que es una vida, ¿no? Y ahí no hay discusión, pero quien va a tener ese bebé también es una vida, porque aquí hay que también establecer las cosas. Por ejemplo, si yo tengo una hija como tal, que la tengo, y ella cuando tenga ya su pareja, va a tener un hijo, pero resulta que cuando va a cirugía hay una situación que el bebé que viene, los médicos han determinado que tiene alguna deformación, que tiene un problema, ¿verdad?, de algo, o que no le aseguran que podrá vivir, pero que puede poner en riesgo la vida de la madre si ella continúa con ese proceso. Entonces, ¿qué usted prefiere? ¿Que se muera la hija a la cual ya usted ha levantado, ya hecha y derecha, con una carrera, con una familia, para salvar a alguien que todavía no conoce el mundo, que es importante, lógicamente, porque es un ser humano que viene, pero ya tenemos uno? Entonces, es como una opción. ¿Qué tú quieres? ¿Lo que está, que tú sabes qué es, o lo que viene, que no sabes cómo vendrá? Entonces, ahí es el juego que está trancado. Ahí es el tranque de este juego, ¿no? Y ahí tendrán las autoridades que ponerse de acuerdo. Hay que verse en ese zapato. Hay que verse en una situación así. Pasó un caso hace poco aquí en Santiago de una jovencita que falleció por una situación similar. Un muchacho, su esposo jovencito, quedó ahí con 2 niños, creo, 1 o 2 niños. Y entonces, cuando eso pudo evitarse. Ese tipo de cosas, las reformas son buenas para tratar de corregir eso. Ojalá se pongan de acuerdo nuestros legisladores.